Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Todo esto sucedió hace unos 5 años. Aún así, los recuerdos persisten y las pesadillas continúan. Los detalles de todo están tan claros en mi mente, las imágenes, los olores, la sensación de mi corazón latiendo con fuerza mientras corría por mi vida, aterrorizado. Nunca había hablado de esto con nadie. Hasta ahora. Así que, allá vamos. El océano Pacífico estaba a mi espalda y el sonido de las olas rompiendo se escuchaba retirándose detrás de mí mientras avanzaba con dificultad por un sendero cuesta arriba a través de los árboles. El aire olía a agua salada, a algas y a agujas de pino. No vas a creer este lugar, dijo Gilbert, caminando unos pasos por delante de mí por el sendero. Llevaba puestos unos petos de pescador desgastados y unas gruesas botas de goma que le llegaban hasta los muslos. No quiero exagerar, pero te prometo que no volverás a ver algo así en tu vida. En ese momento, no me di cuenta de lo que quería decir con eso, pero no tardaría en averiguarlo. Cuando llegamos a un claro, vi una hermosa bahía de agua dulce. El lago era claro y de un azul aguamarina, tranquilo y completamente silencioso, aparte de nuestras voces que resonaban y el ocasional llamado de los pájaros en la distancia. Un águila calva estaba posada en un árbol cercano, observándonos desde arriba. En el horizonte, se alzaban las montañas, con sus picos rodeados de neblina, lo que hacía que el lugar se viera pintoresco e impresionante. Mi viaje a la Columbia Británica me había revelado muchas de las vistas más hermosas que jamás había visto, y esta la superaba a todas. Es hermoso, le dije a Gilbert, asombrado. No puedo creer lo clara que es el agua y lo azul. Realmente es increíble. ¿Ves todas esas cabañas por allá? Preguntó con su marcado acento franco-canadiense. Miré a mi alrededor y vi varias de las casas a orillas del agua. Aunque yo no llamaría cabañas a estas monstruosidades, se parecían más a mansiones. La mayoría estaban bien escondidas entre los árboles, a pesar de su tamaño, con impresionantes terrazas y paisajismo. Grandes botes flotaban en el agua, subiendo y bajando con las olas. Vaya, la gente de este lago debe ser rica, pensé. Está solo aquí, tan lejos en medio de la nada. Gilbert era un escocinero que vivía en una casa flotante en un puerto oceánico al que solo se podía acceder en bote y en avioneta. Nos había tomado 3 horas llegar allí en su bote el día anterior, pero había valido la pena. Tenía un sistema increíble que le permitía vivir de manera casi completamente autosuficiente, con trampas para langostinos por todas partes, ostras en abundancia y una de las mejores pescas que jamás había visto. Era el paraíso para los amantes del marisco, incluso se sumergía para recoger vieiras. Pero este lago era la joya oculta de su lugar, me dijo. En realidad, estas son casas de verano para muchos políticos y celebridades adinerados. Lo creas o no, el 90% del tiempo están vacías, pero de vez en cuando alguien llega en avioneta o helicóptero y se queda una semana en el lago. Aunque es temporada baja, así que no hay nadie por aquí en este momento. Yo me encargo de las propiedades del lago, y cualquiera que vaya a venir me llama con antelación para que pueda preparársela. Lleno el lugar de leña, me aseguro de que el gas esté encendido, ya sabes, lo que sea necesario hacer. Solté un silbido suave. Eso significaba que él tenía acceso a cada una de esas enormes mansiones, y básicamente, tenía rienda suelta para usar sus comodidades durante la mayor parte del año. Vaya, este lugar es otra cosa. El lago era uno de los más hermosos que jamás había visto, y podía entender por qué la gente rica lo visitaba desde tan lejos. La niebla se elevaba de la superficie del agua y, a pesar del día gris y nublado, me sentía emocionado por el lugar, que era tan diferente a cualquier otro que hubiera visto, parecía una imagen de un calendario o un protector de pantalla. Solo espera a que veas la pesca, me dijo con una sonrisa. Llegamos a un pequeño bote de aluminio y él tiró de la cuerda del motor fuera de borda. Este cobró vida con un estruendo y comenzó a llevarnos hacia el corazón del lago. Era más grande de lo esperado, extendiéndose varios kilómetros en la distancia.
También había islas en medio del agua con un par de casas de veraneo construidas en ellas. Le pregunté a Gilbert a quienes pertenecían las casas, pero el motor rugía tan fuerte que no me oyó, o fingió no hacerlo. Disminuyó la velocidad en un lugar extraño del agua. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que algo andaba mal. El agua burbujeaba y se movía como si estuviera siendo perturbada desde abajo. Un tramo de unas 50 yardas cuadradas estaba afectado de la misma manera. ¿Ves eso?, preguntó Gilbert, señalando la sección de agua con la extraña perturbación. Sí. ¿Qué es? Parece que el agua está hirviendo. Para esto vinimos, dijo, sacando su caña de pescar. Eso es lo que yo llamo un frenesí de alimentación por sequía. Me entregó una línea y yo estaba a punto de lanzarla, pero luego noté que no tenía cebo. ¿Puedo conseguir un gusano o algo?, pregunté. Él simplemente sacudió la cabeza, sonriendo, e hizo un gesto para que pusiera la línea en el agua. Hubo un tirón inmediato y comenzó a luchar con un pez que se había enganchado. Vaya, ni siquiera necesita cebo. Enrollé uno tras otro hasta que tuvimos más que suficiente para la cena. Me dijo que en el lago era así todo el tiempo. La mejor ubicación de pesca de agua dulce que había visto en su vida. Y también estaba lleno de truchas arcoíris, lo que lo hacía aún mejor. La gente rica que solía venir aquí pagaba para que el lago se llenara de truchas arcoíris, pero en realidad nadie las pesca excepto yo, así que se descontrolaron un poco. Hay muchísimas ahora. Uno pensaría que pescar sin ningún desafío se volvería aburrido al principio, pero no fue así. Aún así, solo se puede pescar una cantidad limitada antes de cansarse y sentir que no hay forma posible de comer tantos. Gilbert me tranquilizó diciendo que enlataba todo el exceso que capturaba. Estábamos a punto de dar la vuelta cuando miré hacia una isla cercana. Para mi sorpresa, vi algo que me estaba mirando. Jadeé de sorpresa ante la extraña vista. Era la cabeza de un búho enorme que sobresalía de entre los árboles, mirándome y moviéndose. De hecho, grité cuando lo vi. Gilbert siguió mi mirada y también se giró para mirar. ¿Qué demonios? ¿Qué es esa cosa? ¿Es real? Era aterrador, fuera lo que fuera. La cara nos miraba con una expresión realista. No se está moviendo. ¿Es una estatua? ¿Nunca la habías notado antes?, pregunté. Vienes aquí todo el tiempo. Él negó con la cabeza. No recuerdo haber visto eso antes. Lo que sea, es grande. Debe medir 50 pies de altura. Gilbert arrancó el motor. Vamos a echar un vistazo. Tal vez sea una antigua estatua indígena o algo así. Dudé, sintiéndome ligeramente molesto por alguna razón. Está bien, pero si algo se siente extraño, ¿podemos dar la vuelta, de acuerdo? Sin saber exactamente a qué le temía, comenzamos a dirigirnos hacia la isla, el pequeño motor fuera de borda levantando una neblina fresca que salpicaba mi cara y mojaba mis manos. Mi corazón comenzó a latir más rápido en mi pecho y en mi garganta mientras veíamos este extraño par de ojos que dominaba la cima de la línea de árboles. Finalmente, desapareció de nuevo entre las ramas y las hojas, y me quedé con la inquietante imagen residual en mi mente. Esos ojos mirando amenazadoramente hacia afuera, una cara demasiado grande para ser real. Cuando nos acercamos a la orilla, me di cuenta de lo completamente solo que estaba. Gilbert parecía lo suficientemente amable, pero apenas lo conocía. Lo había conocido a través de mi prima, que estaba de visita y había volado a través del país para verme. Ella había arreglado para que me quedara con él en su casa flotante por un capricho, ya que la habían llamado a trabajar en el último minuto y él estaba en la ciudad para abastecerse. Me dijo que sería una experiencia única en la vida. Por supuesto, ahora me preguntaba qué tan bien conocía a Gilbert en realidad. Como se vería, no muy bien en absoluto. Lentamente me estaba dando cuenta de que algo no se sentía bien. Algo en el ambiente general de Gilbert me estaba poniendo incómodo mientras me ayudaba a bajar del bote con demasiada ansiedad. Solía haber tribus de indígenas que vivían de la tierra y pescaban en esta región. Apuesto a que es un antiguo tótem o algo así. Podría ser un gran descubrimiento. Buena vista al notarlo.
El ruido del motor se había ido ahora y nos quedamos en completo silencio de nuevo mientras él trataba de alejarme del bote hacia lo que parecía ser un camino hacia el bosque. Oye, tal vez, ¿podemos volver? No me siento bien. Mentí. Me duele el estómago. No seas tonto, vamos. Solo tomará un minuto. Parece que está justo en la colina. Traté de sacudirme una sensación de paranoia y lo logré a medias. Luego comencé a seguirlo. Miré por encima del hombro hacia el bote y pensé que siempre podría correr de vuelta a él y usarlo para escapar si lo necesitaba. Este camino se ve bastante transitado, dije, alcanzándolo. Tal vez la gente que vive en esas casas de verano sabe algo sobre la estatua. Sí, podría ser. Tendré que llamar a un par de personas y ver si somos los únicos que han encontrado este lugar. Era bastante visible desde el agua, pero tal vez solo desde ese ángulo, ese único lugar donde elegiste pescar, pensé para mí mismo, pero no lo dije. Subimos una cresta y, efectivamente, allí estaba de nuevo. Solo que esta vez, pudimos ver la cosa entera. Delante de nosotros, en un claro, había una enorme y alta estatua de un búho. Tenía que medir al menos 50 pies de altura, tal vez más. Era difícil de juzgar, pero este no era un tótem. Era tan ancho como una casa en su base, de pie, imponente e imposiblemente, aquí en medio de la nada. En la base de la enorme y aterradora estatua del búho, había lo que parecía ser un estrado, púlpito, bancos y un altar a un lado del atril. Fue entonces cuando noté que había gente, observándonos desde cerca de la estatua, sus ropas mezclándose con la corteza de los árboles. Vi varias figuras con túnicas marrones con capucha, sus rostros envueltos en la oscuridad, moviéndose lenta y deliberadamente. Sacaron largos cuchillos en forma de hoz de sus profundos bolsillos y comenzaron a marchar hacia mí. Miré horrorizado la cara de Gilbert. Llevaba una expresión de complicidad que decía que yo había tenido razón al no confiar en él. No parecía sorprendido de ver nada de esto, y ni siquiera se molestó en intentar detenerme cuando salí corriendo, gritando. En cambio, su cabeza simplemente giró lentamente, observándome ir. Me di la vuelta y corrí de vuelta hacia la lancha motora. Mis zapatos crujían las hojas secas y las agujas de pino bajo mis pies. Casi me resbalé en un charco de barro mientras corría lo más rápido que podía, demasiado aterrorizado para mirar hacia atrás y ver si Gilbert me estaba persiguiendo. Solo asumí que sí. Pero para cuando llegué al bote y me aventuré a mirar hacia atrás, me di cuenta de que no estaba cerca de mí. Sin embargo, eso no significaba que no me estuviera siguiendo y escondiéndose entre los árboles. Intenté arrancar el motor y me di cuenta de por qué no se había molestado en esforzarse mucho para detenerme. La cuerda de arranque del motor fuera de borda faltaba. Sin ella, no había forma de arrancar el motor. Gilbert, el astuto, había personalizado el motor con una cuerda de arranque de clip que podía quitar fácilmente sin que se notara. Tampoco había remos en el bote, lo que significaba que estaba atrapado, a menos, por supuesto, que pudiera nadar a través del lago, de lo cual no me creía capaz. No soy un buen nadador de ninguna manera, y había al menos 1 kilómetro hasta el otro lado, si no más. El sol comenzaba a ponerse, noté, y miré alrededor del lago para ver si había alguna otra forma de escapar. Fue entonces cuando vi a todas las figuras de pie en la orilla al otro lado del agua. Frente a cada casa de verano, había una silueta oscura mirándome a través del lago. Decenas de ellos me miraban en la luz menguante del atardecer. Los sonidos de los motores de las lanchas siendo arrancados al mismo tiempo resonaron a través de la superficie inmóvil del lago, y cada uno de ellos se movió al unísono hacia sus embarcaciones. Supe sin pensarlo que, quienesquiera que fueran estas personas, vendrían por mí. Ese altar debajo de la estatua gigante del búho, ese era para mí. Yo iba a hacer su sacrificio. Elegiste la semana equivocada para venir de visita, lo siento, dijo Gilbert detrás de mí con su marcado acento. Una vez al año, todos vienen aquí para su reunión. Obtengo un bono si puedo encontrar a alguien para la ceremonia. Tu prima no lo sabía, para su crédito. Tendré que decirle que hubo un accidente en el bote, algo así. El hombre pelirrojo y regordete en petos dejó rebotar su barriga.
No parecía lo más mínimo arrepentido. Un momento después, llegaron. Vi al menos una docena al principio, tal vez más. Empujaron sus botes hacia las aguas poco profundas alrededor de la isla y salieron con vadeadores de cadera similares a los que Gilbert llevaba puestos. No podía creer las caras de las personas ultra famosas que se acercaban a mí desde la orilla del agua. Celebridades, políticos, músicos y expertos, gente que no creerían si se los dijera. Todos ellos con túnicas marrones con capucha. Me di la vuelta y corrí, esquivando el agarre de Gilbert mientras él se acercaba para detenerme. «No te escaparás», dijo detrás de mí. Me llamó, riéndose a carcajadas. «Ya están por toda la isla, no hay a dónde correr». Ignorándolo, corrí por el sendero a través del bosque. Tropecé y caí en un charco de barro con hojas flotando, y me levanté rápidamente, continuando de regreso hacia el otro extremo de la isla, hacia una muerte más segura. No sabía qué esperaba lograr. Gilbert tenía razón, estaba condenado. Mirando hacia atrás, vi que el grupo no estaba muy lejos. Corriendo por la empinada colina, esperaba tal vez poder perderlos una vez que llegara a la cima, desviándome hacia los árboles para cubrirme. Esa sería mi única esperanza. La oscuridad se estaba asentando en la isla y se estaba volviendo más difícil ver mi camino mientras tropezaba con raíces y surcos en el suelo. Finalmente, llegué a la cima de la colina e inmediatamente me agaché en los árboles a la derecha, esperando perderlos en la oscuridad del crepúsculo de los árboles. El sonido de las voces que venían tras de mí me hizo correr más rápido de lo que debería, y de repente me encontré cayendo por el borde del precipicio que no había notado. Aterricé con fuerza, golpeándome la cabeza con una roca. Al instante, todo se volvió negro. Me desperté atado a una losa de roca, fría bajo mi espalda. Mis muñecas y tobillos estaban atados con fuerza y no podía moverme mientras alguien hablaba en voz alta cerca, sonando como si estuvieran a la mitad de un sermón, diciendo alguna oración oscura en un servicio religioso demente. Inclinando mi dolorida cabeza hacia arriba, miré a mi alrededor para ver que ahora estaba directamente debajo de la estatua gigante del búho, atado al altar sobre el cual me habían colocado. Un hombre con una túnica marrón estaba en el estrado hablando en voz alta a la multitud reunida, que observaba desde el bosque. Cada miembro de la audiencia sostenía una antorcha que parpadeaba y los proyectaba en un cálido resplandor. A través de los árboles, vi la luna, flotando justo por encima del horizonte, hinchada y carmesí. El sacerdote que había estado hablando a la multitud terminó su sermón oscuro y la congregación comenzó a hacer clic con la lengua en respuesta. Fue lo más inquietante que jamás había escuchado. Había cientos de ellos, todos mirándome, chasqueando la lengua de forma inhumana mientras sostenían velas y observaban al sacerdote. El sudor me chorreaba por la frente y me caía en los ojos mientras miraba a mi alrededor por el bosque, buscando cualquier forma posible de escapar. Tiré de las ataduras que me sujetaban para probarlas, pero estaban firmemente sujetas en su lugar. Discípulos de Moloch, nos hemos reunido aquí bajo la luna de sangre para darle un sacrificio sanguíneo. Que nuestra ofrenda lo complazca y nos dé su favor. La multitud respondió, coreando algo a cambio que era indiscernible ya que sus muchas voces se mezclaban todas. Me di cuenta de que se estaban preparando para matarme, y si iba a escapar, tendría que ser pronto. Todos los ojos todavía estaban enfocados en el sacerdote y el estrado, y sería mi única oportunidad de escapar. Sentí algo tirando de las cuerdas de mi muñeca y escuché un sonido que venía de detrás de mí. Me di cuenta de que era el sonido de una sierra cortando las ataduras. «Quédate quieto. Actúa como si nada», dijo una voz desde detrás de mí. «Si me atrapan, nos matarán a los dos». A pesar de las palabras del hombre, no pude evitar mirar hacia atrás y ver su rostro. Llevaba una túnica marrón como los demás. ¿Eres uno de ellos?, le pregunté. ¿Por qué me estás ayudando? No soy realmente uno de ellos, dijo, terminando la cuerda de mi mano derecha y pasando a la otra. Soy un periodista. He estado trabajando durante años para infiltrarme en este lugar y finalmente lo logré. Estaba filmando toda esta ceremonia, pero tuve que parar para salvarte. No podía simplemente dejar que te mataran. Gracias, dije,
abrumado por el alivio. De verdad, lo digo en serio. Te lo pagaré de alguna manera una vez que salgamos de aquí, si es que salimos. Terminó de cortar la atadura que sujetaba mi muñeca. Vale. Aquí está la parte difícil, dijo el chico desde las sombras detrás del altar. Tan pronto como empecemos a cortar esas cuerdas en tus piernas, nos verán haciéndolo. Me di cuenta de que tenía razón. Desde el lugar oscuro detrás de mí, cortó las cuerdas que sostenían mi muñeca, pero mis pies estaban frente a la multitud. Todos lo verían si se aventuraba al frente del altar para cortar las cuerdas. Entonces, ¿qué hacemos? De repente, una explosión retumbó en la distancia y el resplandor naranja de una bola de fuego estallando en el aire llamó la atención de todos. Necesitaremos una distracción, dijo, moviéndose hacia mis piernas, manteniéndose más cerca del altar para evitar ser detectado. Como esa. Intenta liberar la cuerda de la otra pierna, rápido. Me senté y comencé a trabajar en las cuerdas, encontrándolas apretadas en nudos como nunca había visto. Afortunadamente, toda la audiencia y el sacerdote al frente todavía estaban distraídos por la gigantesca columna de humo que se elevaba en la distancia. Lo último que la gente como esta quería era ser vista, e incluso tan lejos de la civilización como estábamos, una explosión como esa podría atraer la atención. El sacerdote estaba gritando a sus acólitos que averiguaran quién era el responsable de la explosión. Pero de repente, alguien nos notó. Su voz comenzó a gritar desde la audiencia. Alguien está tratando de liberarlo. Un traidor. Murmullos y gritos de indignación resonaron a través de los árboles, y de repente, la enorme multitud de personas corrió hacia nosotros a través del bosque como una turba maligna, antorchas en mano. El sacerdote se giró de su lugar en el escenario y sacó un cuchillo largo de una vaina alrededor de su cintura. Caminó en nuestra dirección justo cuando las cuerdas cedieron y me caí del costado del altar. ¡Corre!, gritó el hombre que me había liberado. Salió corriendo hacia los árboles y yo lo seguí. Corrimos a través de los árboles hacia la orilla donde un bote nos esperaba, ya en marcha. Otra figura se podía ver moviéndose a lo largo de la orilla hacia el bote, y me di cuenta de que me resultaba familiar. A medida que nos acercamos, vi que era mi prima. Fue ella quien había provocado la explosión. Grace, ¿qué demonios haces aquí? No hay tiempo. Súbete al bote. Todos saltamos y ella dirigió el bote hacia el otro extremo del lago. Me sorprendió ver que nadie nos seguía, y logramos llegar al océano antes de que alguien nos encontrara. Resultó que Grace había saboteado los botes caros que nos habrían superado fácilmente, además de haber hecho explotar una de las embarcaciones más grandes con una bomba casera. ¿Qué demonios fue eso? Le pregunté a mi prima después de que estuviéramos a salvo de la ceremonia. ¿Cómo pudiste dejarme allí con ese maniático? Resultó que Gilbert y el culto que intentó matarme no eran los únicos monstruos ese día. Mi propia prima me tendió una trampa solo por una historia. Ella sabía lo que estaba sucediendo en el lago y me usó como cebo para ver si realmente se atreverían a matar a un sacrificio humano. Si no hubiera sido por su socio, yo habría muerto. Pero él no pudo seguir adelante con ello. Ahora vivo con miedo, preguntándome cuándo exactamente la gente poderosa que intentó matarme vendrá a buscarme. Estoy seguro de que no tardarán una vez que esto se sepa. Después de todo, vi sus caras. Sé de lo que todos ellos son capaces. Les gusta vivir en las sombras. No quieren que sepas lo que hacen cuando no estás mirando. Pero yo, lo he visto todo.